En esta quinta sesión vamos a revisar el análisis y gestión de riesgos de seguridad de la información. Básicamente vamos a ver la norma ISO 27001, los requisitos relacionados a lo que es gestión de riesgos y vamos a ver el enfoque del ISO 31000 para poder implementar una adecuada gestión de riesgos. Les voy a mostrar también, vamos a hacer un pequeño ejercicio para poder ver cómo se hace el mapeo de los riesgos, cálculo de la valoración de los activos, el plan de tratamiento de riesgos, los criterios de aceptación, etc. Para ello vamos a utilizar una hoja de cálculo Excel para poder realizar este tipo de ejercicios. Muy bien, vamos a revisar algunos conceptos básicos. Tenemos el concepto de activo. Un activo es cualquier recurso de software, hardware, datos o información, datos personales, ubicaciones físicas, personal o comunicaciones relevantes para un proceso. Ejemplos: servidores, base de datos de clientes, base de datos de proveedores, red de datos, analista nivel 1, aplicativo, etc. ¿Qué es una vulnerabilidad? Una vulnerabilidad es una debilidad, un factor de riesgo interno de un elemento expuesto a una amenaza de ser susceptible a sufrir un daño y de encontrar dificultades en recuperarse posteriormente. Ejemplo de vulnerabilidades: cuenta de usuario sin contraseña, no hay software de control de accesos, no tener extintores, tener material inflamable, no hacer un adecuado análisis de vulnerabilidades, etc. Es todo aquello que nosotros hacemos mal o dejamos de hacer para que posteriormente se pueda aprovechar una amenaza. ¿Y qué es una amenaza? Una amenaza es una posibilidad de que se produzca una determinada vulnerabilidad de forma satisfactoria. Es una fuente de amenaza, no plantea un riesgo cuando no hay vulnerabilidad que pueda ser activada. Es una circunstancia o evento con la capacidad de causar daño a un sistema, ¿no? Ejemplo: un terremoto, un incendio, un sismo, inundaciones, un ataque destructivo, corrupción de la información, averías lógicas, etcétera, y demás que nosotros podemos considerar como amenazas. Muy bien, también tenemos el concepto de impacto. Impacto es la materialización de un riesgo, una medida del grado de daño o cambio sobre un activo. Ejemplo: retraso de la ejecución y conclusión de actividades de negocio, pérdida de oportunidades y efectividad en la operación. Generalmente el impacto se clasifica en escalas. Yo particularmente utilizo la escala de Likert, puntuaciones que van del 1 hacia el 5, para poder valorar qué tanto me puede impactar. Cuanto más me impacte, le voy a colocar una numeración mucho más alta. Cuanto menos me impacte, le voy a colocar una numeración o una valoración más baja. ¿Qué es la probabilidad de ocurrencia? La probabilidad de ocurrencia no es más que la posibilidad de que un hecho se produzca. Podemos utilizar hechos históricos o podemos anticiparnos a que pueda suceder. Por ejemplo, igual para poder cuantificar la probabilidad de ocurrencia podemos utilizar la escala de Likert. Cuanto más haya sucedido en el último mes, en los últimos 2 meses, 3 meses, mayor va a ser la puntuación. Si no ha sucedido algún tipo de amenaza o riesgo en los últimos tal vez 5 años, la escala va a ser menor. Eso también depende del tipo de análisis que nosotros hagamos, si es predictivo o si tiene que ver mucho con la parte estadística de los últimos eventos o sucesos que han sucedido, que se han suscitado dentro de la entidad. ¿Qué es un riesgo? Según el ISO 31000, el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos. Esa es la definición de lo que es un riesgo. Es la incertidumbre que existe para poder alcanzar los objetivos estratégicos institucionales. Vamos a entrar ahora a hablar un poco de lo que es gestión del riesgo según el ISO 27001 en su versión 2013 y el ISO 31000. ¿Correcto? En la primera parte hemos analizado un poco los conceptos que son importantes poder entenderlos para que en esta segunda parte analicemos lo que es los requisitos relacionados a gestión de riesgos tanto del ISO 31000 y apoyándose lógicamente con el ISO 27001, que es básicamente seguridad de la información. El ISO 31000 en su versión 2009. El ISO 31000 es la norma internacional para la gestión del riesgo. Al proporcionar principios integrales y directivas, esta norma ayuda a las organizaciones con su análisis y evaluación de riesgos. Primero se analizan, después se evalúan los riesgos.
Sea que ustedes trabajen en una empresa pública, privada o comunitaria, se puede beneficiar del ISO 31000 porque se aplica a la mayoría de las actividades comerciales, incluyendo la planeación, operación de gestión y procesos de comunicación, etc. La idea de poder implementar el ISO 31000 para lo que es gestión de riesgos es poder implementar riesgos para cualquier entidad, para cualquier rubro que tenga, para cualquier alcance, tenga tecnología, no tenga tecnología. Puede ser una empresa que desarrolle productos, una empresa que brinde servicios, etc. Es transversal. El ISO 27001 sugiere utilizar el ISO 31000 en la cláusula 6. El ISO 9001 también, desde su versión 2015, también habla sobre gestión de riesgos, etc. Es por ello que utilizar el ISO 31000 nos va a permitir tener una visión de riesgos bastante transversal a la entidad y no solo limitarnos a lo que es seguridad de la información, sino también que esta norma pueda conversar con otros sistemas de gestión, hablamos de calidad, etc. Relaciones entre los componentes del marco de trabajo de la gestión del riesgo. Esta es la cláusula 4 del ISO 31000. Acá nosotros vamos a ver que la cláusula 4.2 es mandato y compromiso. Tenemos la cláusula 4.3, diseño del marco de trabajo de la gestión del riesgo. Acá tenemos comprensión de la organización y su contexto. Cláusula 4.3.1 es básicamente ver cuáles son los stakeholders y el mecanismo de comunicación, las interfaces que utiliza con la entidad, etc. Establecimiento de la política de gestión de riesgos 432, obligación de rendir cuentas 433, integración de los procesos de la organización 434, recursos 435, establecimiento de los mecanismos internos de comunicación y de información, cláusula 436, establecimiento de los mecanismos externos de comunicación y de información 443, cláusula 437, ¿no? Básicamente, si ustedes se percatan, este primer bloque es casi parecido a la cláusula 4 que tiene el ISO 27001, ¿correcto? De allí tenemos la cláusula 4.4, que es implementación de la gestión del riesgo. Tenemos la cláusula 4.5, seguimiento y revisión del marco de trabajo. Y la cláusula 4.6, mejora continua del marco de trabajo de gestión de riesgos. Esto es básicamente la cláusula 4 del ISO 31000. Pero también tenemos la cláusula 5. La cláusula 5 es proceso de gestión del riesgo. Acá básicamente nosotros vamos a gestionar el riesgo y tenemos que seguir las siguientes actividades. Obviamente que el ISO 27001, la cláusula 6, que habla sobre análisis de riesgo, está alineado a lo que es el ISO 31000 que justamente estamos analizando en este momento. La cláusula 5.3 habla sobre establecimiento del contexto de la organización. Igual tenemos que analizar el contexto, que vamos a analizar el riesgo, el alcance, etc. Tenemos apreciación del riesgo, cláusula 5.4, identificación del riesgo, cláusula 5.4.2, análisis del riesgo, 5.4.3, evaluación del riesgo, 5.4.4, y por último tenemos tratamiento del riesgo, cláusula 5.5. En análisis de riesgo lo que nosotros vemos son las amenazas, vulnerabilidades. Evaluación del riesgo es cuando nosotros realizamos algún tipo de actividad de valoración para poder ver en qué tipo de zona se encuentra, alta, media o baja. Aplicamos los criterios de aceptación previamente aprobados por la alta dirección y posteriormente tenemos el tratamiento del riesgo. Una vez que ya hemos detectado, ¿qué vamos a implementar para poder mitigarlo? Es decir, implementación de controles, implementación de salvaguardas, etc. De allí tenemos seguimiento y revisión, que es la cláusula 5.6, y una de las primeras cláusulas que es comunicación y consulta, la cláusula 5.2. Todo ello del ISO 31000. Tenemos algunos actores que hablan justamente la norma. Tenemos propietario del activo, persona o entidad con la responsabilidad sobre el activo y no necesariamente quien tiene derechos propietarios sobre el mismo. En este caso, como les comenté en la sesión anterior, yo, por ejemplo, puedo ser dueño de una laptop o de una computadora, pero no siempre voy a ser el dueño del riesgo o el propietario del riesgo. Se dice que yo soy el propietario del activo. Pero ¿quién vendría a ser el propietario del riesgo? Persona o entidad con la responsabilidad para gestionar el riesgo. Si yo soy dueño de una laptop y en el análisis de riesgo se detecta que esa laptop está susceptible a que pueda ser robada, o sea, existe el riesgo de un robo, quien asumiría el riesgo de robo tendría que ser el área de seguridad de la entidad.
Entonces se dice que yo soy el dueño del activo, pero el área de seguridad es el propietario del riesgo de ese activo. En algunos casos va a ser la misma persona, pero como el ejemplo que les acabo de indicar, son personas totalmente distintas. Muy bien, tenemos el proceso de análisis y gestión de riesgos. Esto es una propuesta que yo he analizado y que básicamente en todas las actividades que tengo relacionadas a gestión de riesgo yo la aplico. Esto es un proceso detallado y que justamente en las láminas siguientes voy a explicar y voy a aterrizar un poco más los conceptos en la hoja de Excel que tengo preparada. Según mi forma de trabajar, lo he dividido en tres fases. La primera fase es establecer el alcance de la gestión de riesgos. Obviamente, si es que estamos hablando de gestión de riesgos de seguridad de la información, tendría que ser el mismo alcance del sistema de gestión de seguridad de la información. La segunda parte es realizar, o mejor dicho, la segunda actividad es realizar el inventario de activos por proceso. Una vez que yo tengo mi alcance, por ejemplo, puedo tener 4 procesos y de esos 4 procesos tengo que hacer un inventario de activos de cada uno de ellos. Algunos activos tal vez van a ser transversales, otros activos van a ser particulares a cada uno de los procesos. La tercera actividad es la asignación de propietario de los activos, es decir, cada uno de los activos debe poseer un propietario. Se tiene que especificar quién tiene la asignación de cada uno de esos activos. Hablamos de servidores, de datos e información, de personas inclusive, ubicaciones físicas, servicios, hardware, software, etc. Por último, tenemos la valoración de activos en base a la confidencialidad, disponibilidad e integridad. Igual vamos a valorar el impacto en escala de Likert 1 a 5 para poder obtener qué tanto nos impactaría si es que llegase a suceder alguna de las, o se llega a transgredir alguno de los conceptos de confidencialidad, disponibilidad e integridad. Muy bien, la segunda fase inicia con la detección de amenazas y vulnerabilidades según el inventario de activos. Una vez que tengamos la lista de activos asignados con sus respectivos propietarios, tenemos que analizar eh, bajo qué amenazas están expuestas cada uno de estos activos y obviamente analizar las vulnerabilidades que pueden originar o pueden causar o se puede aprovechar las amenazas listadas o detectadas. De allí pasamos a la actividad de evaluación del riesgo. Acá tenemos que listar justamente todos los riesgos y calcular el riesgo justamente en base a las dos variables que más adelante vamos a ver: probabilidad de ocurrencia y valoración del impacto. La tercera actividad en esta segunda fase es aplicación de los criterios de aceptación. Según el resultado del riesgo, tenemos que analizar qué cosa hacer con cada uno de los riesgos. Si es que están en zona alta o extrema, tal vez aplicar algún tipo de control. Si están en una zona de riesgo baja, simplemente convivir con el riesgo. Eso depende de los criterios de aceptación que estén aprobados, obviamente, por la alta dirección de la empresa. Y la última actividad de esta segunda fase es la asignación de propietario de los riesgos. Una vez que ya he tomado la postura de realizar o aplicar algún tipo de salvaguarda para poder mitigar los riesgos, tengo que determinar quién va a implementar esas salvaguardas y obviamente quién va a ser el dueño de cada uno de esos riesgos. Y la tercera fase, que vendría a ser la última fase de este proceso que es propuesta mía, es la elaboración del plan de tratamiento de los riesgos. Una vez que hayamos calculado el riesgo, obviamente tenemos que sugerir cuál va a ser el plan para poder mitigar o atenuar los riesgos. El plan de salvaguardas, un calendario propuesto, un conjunto de recursos asignados, etc. Y finalizamos con la evaluación del riesgo residual. Es decir, una vez que yo implemento las salvaguardas y controles, tengo que medir en qué situación se encuentra el riesgo y ver cuánto he atenuado. Si, por ejemplo, estaba en una zona de riesgo extrema, tal vez implementando los controles y las salvaguardas, logro reducir a una zona de riesgo baja o media. Eso vendría a ser el riesgo residual, que es básicamente el riesgo que queda, el riesgo remanente, después de haber implementado algún tipo de control o salvaguarda. Muy bien, determinación del alcance es básicamente el alcance del sistema de gestión de seguridad de la información, cláusulas 4.1, 4.2. Sobre la base de esas dos cláusulas determinamos el alcance que vendría a ser la cláusula 4.3. Inventario de activos, tenemos el proceso X, descripción, comprende, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que describir de qué se trata ese proceso y listar
todos los activos que están inmersos en ese proceso. Ese es un ejemplo, obviamente que estamos cogiendo solo un proceso para poder, para que pueda ser un poco más entendible este análisis de riesgo. La siguiente actividad es la clasificación y asignación de propietarios y la clasificación de los activos. Acá nosotros tenemos que determinar o debemos determinar a qué categoría están asignados o a qué categoría pertenecen cada uno de los activos determinados. Acá tenemos una categoría que es datos de carácter personal, otra categoría que es datos e información, ubicaciones físicas, servicios, red de comunicaciones, software, hardware, persona, etc. Esta categoría o clasificación de activos no la tenemos dentro del ISO 31000. Particularmente utilizo el catálogo de elementos de Magerit, que es la metodología de análisis y gestión de riesgo que lo desarrolla el gobierno español, donde muestra una serie de categorías para poder nosotros clasificar los activos. En temas de gestión de riesgos, como cualquier otra buena práctica, nosotros podemos tomar los puntos o los alcances relevantes para poder implementar, pero también podemos complementarlo con otras buenas prácticas. En este caso, la metodología de gestión de riesgos que les estoy explicando es básicamente el ISO 31000, pero en este punto de clasificación de activos es Magerit, para poder complementar el ISO 31000. Muy bien, acá tenemos la asignación de propietarios, tenemos el dominio o la clasificación, como les había comentado en la lámina anterior. U significa ubicación física, com comunicación, HW hardware, SW software, si hubiera una S servicios, D es datos de información, DP datos personales, etc. El nombre del activo y el propietario del activo, la gerencia asignada, la oficina asignada, etc. Tenemos que determinar ello. Tenemos el cuadro de valoración de activos. Acá tenemos la matriz de impacto. En la matriz de impacto nosotros evaluamos el impacto en escala del 1 al 5, donde el nivel 1 es insignificante, 2 menor, 3 dañino, 4 severo y 5 crítico. Cuanto más nos impacte la materialización de algún tipo de amenaza, mayor va a ser la puntuación y mayor va a ser la valoración. Y obviamente el cálculo del riesgo va a aumentar. Allí tenemos la descripción, se los dejo para que lo puedan revisar. Puedan analizar obviamente de qué se trata cada uno de estos niveles. Esto obviamente es una propuesta. El nivel del 1 al 5 es una escala de Likert. Lo recomendable es siempre trabajar del 1 al 5. Escalas mayores a 5 el cálculo se hace demasiado engorroso y escalas menores de 5 el cálculo se hace muy escueto. El nombre del descriptor también es totalmente modificable y adaptable según las necesidades de la empresa. Acá en valoración de activos, por ejemplo, tenemos en base a la confidencialidad, disponibilidad e integridad, cuánto nos impactaría en cuestión de confidencialidad si es que llegase a suceder algo en estos activos, si es que llegase a suceder algo relacionado a la disponibilidad o que llegase a suceder algo relacionado a lo que es integridad. Al final el total es la sumatoria, el promedio de todos estos valores y me permite determinar cuál de estos activos son más críticos para la entidad o en este caso nos impactaría más si es que llegase a suceder algo con estos activos. Por ejemplo, en este listado nos podemos percatar que la oficina CCC tiene mayor valoración, mayor impacto que la oficina AAA y BBB. Igual sucede con la oficina FFF, el centro de datos, la red de datos, etc. Seguido por la central telefónica. Eso es un ejemplo. Tenemos el cálculo del riesgo, como les había comentado. El riesgo se calcula sobre la base de dos variables, la probabilidad de ocurrencia y la valoración del impacto. La norma no indica si tenemos que multiplicarlo, sumarlo, restarlo, etc. Particularmente yo lo multiplico para poder realizar un cálculo. Si es que ustedes desean, pueden sumarlo, pero si en caso suman un valor, tienen que sumar absolutamente todos los valores para poder gestionar los riesgos. Esa es la recomendación. Acá nosotros consideramos lo que es la probabilidad de ocurrencia y la valoración del impacto. La tabla de valoración de impacto la hemos visto en las láminas anteriores. Nos vamos a centrar en la tabla de probabilidad de ocurrencia.
Como les había comentado, nosotros podemos trabajar con datos estadísticos. Igual trabajamos con la escala de Likert, donde el nivel 1 es raro, nivel 2 improbable, nivel 3 posible, nivel 4 probable y nivel 5 casi seguro. Por ejemplo, para el nivel 1 que es raro, la frecuencia es que no se ha presentado en los últimos 3 años. ¿Correcto? Este nivel o esta frecuencia nosotros podemos cambiarlo dependiendo de la realidad de la entidad. El nivel 2 improbable, al menos una vez en los últimos 3 años. Nivel 3 posible, al menos una vez en los últimos 2 años. Nivel 4 probable, al menos una vez en el último año. Y nivel 5 casi seguro que ha sucedido en el último mes. Muy bien, tenemos los criterios de aceptación del riesgo. Este gráfico también lo hemos visto en las láminas anteriores. Estos son los criterios en los cuales nosotros vamos a aceptar el riesgo. Por ejemplo, tenemos la postura de asumir el riesgo, que es básicamente se acepta la pérdida probable que puede ocasionar lo que es el riesgo y simplemente no hacemos absolutamente nada. Es decir, está en una zona de riesgo demasiado baja y convivimos con el riesgo. En el nivel 2 tenemos la alternativa o el criterio de reducir el riesgo. Nivel 3, compartir o transferir el riesgo. Nivel 4, evitar el riesgo o tratar de implementar algún tipo de salvaguarda para que no llegue a suceder el riesgo o no se llegue a materializar. Acá nosotros tenemos dentro de los criterios de aceptación del riesgo nuestra matriz de riesgo. Acá tenemos las zonas del riesgo. Igual tenemos dos ejes, probabilidad e impacto. Y acá nosotros tenemos la zona de riesgo. La letra B significa zona de riesgo baja, la M zona de riesgo moderada, la A zona de riesgo alta y la E es la zona de riesgo extrema y acá tenemos nuestros criterios de aceptación. Por ejemplo, si un riesgo está ubicado en una zona baja, nosotros vamos a asumir el riesgo, simplemente vamos a convivir con él, no vamos a implementar ningún tipo de salvaguarda porque al ser demasiado bajo en la valoración de ese riesgo, simplemente no vamos a invertir en implementar algún tipo de salvaguarda. La letra M significa zona de riesgo moderada. Y si es que hay un riesgo en esta zona, simplemente vamos a asumir el riesgo o vamos a evaluar reducir el riesgo. Esa es la alternativa. Si un riesgo está en la zona alta, allí sí tenemos que reducir el riesgo, evitarlo, compartirlo, transferirlo. Igual para la zona de riesgo extrema. Tenemos que reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir. Esto, nuevamente les repito, es un ejemplo para que ustedes puedan analizar sobre la base de las zonas de riesgo qué criterio de aceptación debemos de aplicar e implementar dentro de la empresa. Muy bien, y acá tenemos el cálculo del riesgo, la tabla, donde, por ejemplo, tenemos una amenaza, acceso no autorizado, impacto de la amenaza sería muy crítico si en caso llega a plasmarse esta amenaza. Y la probabilidad de ocurrencia es posible, que quiere decir que ha sucedido dentro de la empresa. Zona de riesgo me arroja una zona de riesgo alta, es decir, voy a tener que implementar algún tipo de salvaguarda para poder mitigar el riesgo o tal vez evaluar la opción de transferir el riesgo. Zona de riesgo moderada, no voy a hacer nada. Zona de riesgo alto y extrema, voy a implementar una salvaguarda o evaluar transferir el riesgo. Zona de riesgo moderada o baja, tampoco voy a hacer, no voy a implementar ningún tipo de salvaguarda o control, etc. ¿Y qué es lo que me conlleva el cálculo del riesgo? Obviamente el plan de tratamiento de riesgos. En el plan de tratamiento de riesgo tengo que determinar cuál es la amenaza a la cual estoy expuesto, el activo el cual está inmerso en esta amenaza o es susceptible a esta amenaza, la zona de riesgo que vino del cálculo en la lámina anterior, el dueño del riesgo, quien va a asumir el riesgo y obviamente quién va a implementar, la salvaguarda que voy a implementar y el calendario en el cual yo voy a tener que implementar o realizar todas las actividades. También podemos colocar los recursos que vamos a necesitar. Por ejemplo, tenemos la amenaza acceso no autorizado, tenemos oficina AAA, oficina DDD, oficina EE, etc. Zona de riesgo alta, dueño de riesgo vendría a ser la gerencia AAA y la salvaguarda que voy a implementar es colocar cerraduras y llaves en las puertas de las oficinas. ¿Cuándo lo voy a hacer? Desde diciembre del 2016 hasta marzo del 2017. Esto vendría a ser el resultado de la gestión del riesgo. El producto resultante
todo el análisis que les estaba comentando, es el plan de tratamiento del riesgo y obviamente la implementación posterior. Muy bien, vamos a revisar la hoja de Excel que les había comentado, donde acá podemos detallar justamente las actividades que hemos visto en las láminas. Muy bien, acá tenemos la primera pestaña que es activos por proceso, tenemos el nombre del proceso, obviamente que esto responde al alcance determinado para el sistema de gestión de seguridad de la información. Si tenemos un alcance para 3 procesos, tenemos que listar acá los 3 procesos, tenemos un alcance para 5, listar los 5 procesos, etc. Una vez que listamos los procesos, tenemos que agregarle una breve descripción de cada uno de estos procesos. Cuándo inicia, cuándo termina, qué es lo que necesita, cuál es el flujo de datos, cuáles las actividades a grosso modo que contemplan este proceso, etc. Y obviamente lo importante es el listado o el inventario de activos. Acá determino cuáles son los activos que están inmersos en cada uno de estos procesos para poder obviamente realizar el análisis del riesgo de estos activos. La segunda pestaña es inventario. En la pestaña de inventario nosotros determinamos el dominio al cual está asignado cada uno de estos procesos, cada uno de estos activos, perdón. Tenemos, por ejemplo, la letra D significa datos o información, DP, datos personales. Importantísimo contemplarlo porque en la mayor cantidad de, países de acá de América Latina, tenemos una normatividad o una ley relacionada a lo que es datos personales o privacidad de datos. Entonces es importante tener algún tipo de clasificación de estos activos, obviamente de cara a las normatividades que estamos sujetos o tenemos que realizar algún tipo de cumplimiento. La letra U significa ubicaciones físicas, S software, COM comunicación, HW hardware y SW software. El nombre del activo y el propietario del activo. En algunos ejemplos, en algunas entidades, me he percatado que también se puede adicionar una columna que es una descripción de los activos. Eso es válido porque definitivamente cuando nosotros hacemos el inventario de activos, a veces colocamos unos nombres que tal vez nadie conoce. Por ejemplo, acá tenemos un BDA, por ejemplo, una base de datos que tiene el nombre de A, pero no sabemos de qué tipo de datos contiene esa base de datos. Entonces, es adecuado y también es prudente colocar un último campo en el cual nosotros determinamos una breve descripción de cada uno de esos activos. Muy bien, acá tenemos los valores de los riesgos, como les habíamos comentado. Tenemos la tabla de probabilidad de ocurrencia, tenemos la tabla de impacto y obviamente tenemos la matriz de calificación, evaluación y respuesta a los riesgos con nuestras propias zonas de aceptación o niveles de aceptación o criterios de aceptación de cada uno de estos riesgos. Tenemos una lista de amenazas y vulnerabilidades, ese es un ejemplo. Tenemos amenazas, acceso no autorizado, una pequeña descripción y las vulnerabilidades, ataque destructivo, avería de origen fisiológico, etc. Acá tenemos la evaluación o tasación de los activos. Acá, por ejemplo, tenemos información histórica de AA, confidencialidad. Vendría a ser o tendríamos que responder a la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si esta información es divulgada a personal no autorizado? Confidencialidad. ¿Qué tanto nos impactaría en escala del 1 al 5? Tal vez podría ser, si nos impactaría demasiado esa información muy confidencial, tendríamos que colocar, por ejemplo, un nivel 5 acá. ¿Correcto? Disponibilidad. ¿Qué pasaría si esta información no podría estar disponible o no está disponible por el lapso tal vez de 1 hora, de 2 horas, de 5 horas, de un día, etcétera? Eso depende del análisis que nosotros realizamos. Por ejemplo, si la información es muy crítica y es muy consultada, la información no podría estar o no podría tener un nivel de disponibilidad muy bajo. Tendríamos que aplicar un nivel de disponibilidad alto. Entonces, a la pregunta, ¿qué pasaría si no está disponible por el lapso de 1 hora, por ejemplo? ¿Qué tanto nos impactaría? Tendría que ser un impacto muy alto. Tal vez podríamos considerarla 4 o 5. Integridad. ¿Qué pasaría si la información histórica de AA es modificada o es alterada por personal no autorizado? En escala del 1 al 5, ¿qué tanto nos impacta? Si es información muy crítica, obviamente que nos impactaría mucho.
podríamos colocarle tal vez nivel 5 también. Se percatan que el valor, que no es más que el promedio de los valores de confidencialidad, disponibilidad e integridad aumenta. Esto nos indica que el activo es muy relevante y es muy importante para la entidad. Si alguna vez llegan a tener la necesidad de valorar sus activos, yo les recomiendo realizar este tipo de ejercicio en base a la confidencialidad, disponibilidad e integridad, porque van a poder cuantificar de una manera bastante veraz qué tan importantes vendrían a ser los activos dentro de la entidad, ya sea datos de información, datos personales, ubicaciones, hardware, software, etcétera, ¿no? Ese es un muy buen ejercicio poder realizar esta tarea para poder cuantificar o poder valorar los activos que están ubicados dentro de la entidad. Muy bien, una vez que hemos hecho la tasación o la evaluación de activos, eh, realizamos la evaluación del riesgo. Tenemos los activos, tenemos una lista de amenazas, tenemos impacto de la amenaza, probabilidad de ocurrencia y obviamente tenemos la zona de riesgo. Por ejemplo, información histórica de AA. Tenemos la amenaza de acceso no autorizado. Podríamos escoger, tal vez, no sé, ataque destructivo a la información. Impacto de la amenaza. ¿Qué pasaría si llegara a suceder un ataque destructivo? Si la información histórica de AA es muy relevante, tal vez el impacto de la amenaza va a ser demasiado alto para la entidad. Acá nosotros podríamos clasificar, por ejemplo, como dañino, crítico, extremo o severo. Tal vez en el ejemplo nosotros vamos a utilizar dañino. Probabilidad de ocurrencia. En la probabilidad de ocurrencia nosotros tenemos que determinar si es que el evento sucedido o la amenaza de ataque destructivo ha sucedido en el último mes, en los últimos 3 meses, en el último año, en los últimos 3 años, etc. Tenemos dos alternativas, analizarlo de esta manera o ser un poco más predictivo a que pueda suceder. ¿Cómo así? Tal vez valorar el ataque destructivo si es que existe la probabilidad de que esto suceda en tiempo futuro y no considerando lo que ha sucedido en tiempo pasado. Me puedo anticipar a los hechos. Cualquiera de los dos tipos de análisis es totalmente válido, pero tenemos que tomar una postura, si ser un poco más estadísticos o históricos o ser un poco más predictivos y preparándonos hacia el futuro. Ambos análisis son válidos. Acá, ataque destructivo, por ejemplo, nosotros podemos colocarle casi seguro. Si colocamos casi seguro es que en el último mes, por ejemplo, hemos sufrido un ataque destructivo. Nos percatamos que la zona de riesgo cambia. Eso no es más que una fórmula que he aplicado en una hoja de Excel justamente para que nos pueda arrojar una zona de riesgo. Si tal vez la probabilidad de ocurrencia la cambiamos a posible, la zona de riesgo se mantiene. Y si lo cambiamos a raro, baja a una zona de riesgo moderada. Tenemos que realizar este ejercicio para cada uno de los activos. Cada activo puede tener un promedio, tal vez, no sé, de 5 amenazas, 6 amenazas, 1 amenaza, 8 amenazas, etc. ¿Qué indica la metodología? Nosotros como oficiales de seguridad de la información, gerentes de seguridad de la información, analistas de seguridad de la información, etc., no podemos realizar este tipo de valoración. Nosotros somos las personas que vamos a dirigir este proceso, nosotros somos las personas que vamos a orientar, realizar este tipo de cálculo o de valoración, pero quien realiza finalmente esta actividad o esta tarea son los propietarios de los activos. Si la información histórica de AA tiene como dueño la gerencia AA, la gerencia AA va a tener que realizar el listado de las amenazas, va a tener que realizar el impacto de la amenaza y tiene que realizar la probabilidad de ocurrencia. ¿Correcto? Nosotros no podemos realizarlo porque sería una valoración muy sesgada o tal vez sería una valoración muy escueta. ¿Por qué? Porque nosotros no podríamos valorar qué tan importante o qué cantidad de amenazas pueden ser susceptibles unos activos en los cuales nosotros no somos los propietarios o los dueños. ¿Correcto? Esta valoración lo hacen los dueños de los activos. Muy bien. Y por último tenemos el resultado del riesgo. Acá en esta tabla pasan solo, según la metodología que estamos revisando y el ejemplo, las amenazas que están en zona de riesgo alta o extrema.
Por ejemplo, tenemos la amenaza de desastres naturales, cuyos activos que están expuestos a esta amenaza son oficina A, oficina B, oficina C y el centro de datos, zona de riesgo alta, dueño de riesgo, la gerencia TD, puede ser de administración, etcétera, y la salvaguarda es alquiler de otro local, por ejemplo. Tendríamos que evaluar qué controles del el anexo A, es decir, el ISO 27002, podríamos implementar o que complementan a esta salvaguarda y obviamente el calendario de implementación. Igual tenemos la otra amenaza que es avería de origen fisicológico, la lista de activos que están susceptibles a este tipo de amenazas o que están expuestos a esta amenaza, la zona de riesgo, el dueño del riesgo, la salvaguarda y la programación de la implementación de esta salvaguarda o controles. Muy bien, hemos revisado algunos conceptos básicos de lo que es gestión de riesgos. Hemos visto la concepción y las cláusulas que habla el ISO 31000. Les he expuesto una metodología de gestión de riesgos propuesta, que es propia, y les he explicado un poquito cómo se debe realizar la gestión de riesgos en una hoja de Excel, que es bastante sencilla. Pueden comprar algún tipo de software para realizar el riesgo, también es válido, pero para efectos prácticos de poder realizar esta sesión, les he explicado más o menos cómo se puede realizar en esta hoja de Excel, que la verdad que no es muy compleja. Lo interesante de esta metodología es justamente entender el ISO 31000. Una vez que ustedes hayan revisado o se haya entendido de manera adecuada el ISO 31000, pues aplicar esta metodología es bastante sencilla y obviamente con el apoyo de cada una de las gerencias que se encuentran o las oficinas que están dentro del alcance del sistema de gestión de seguridad de la información. Muy bien, eso ha sido todo por esta sesión y nos estaremos viendo en la siguiente sesión del curso para implementar un sistema de gestión de seguridad de la información en base al ISO IS 27001-2013. Muchas gracias.